Así que vamos a detenernos en las políticas de inclusión. Españan inklusio politikaren arloan. Queremos saber y profundizar en lo que se está haciendo en este momento en materia de inclusión en España. Y para ello contamos con la presencia de José Fernández Albertos, una persona, un experto de gran prestigio. En este momento trabaja en Moncloa, en el gabinete de la presidencia del Gobierno, como director del Departamento de Políticas Públicas. Ciencia política por la Universidad de Harvard, máster en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política y de la Administración. Fue profesor de investigación en el Institut Barcelona de Estudis Internacionals, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. En 2020 se incorporó como vocal asesor al gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha sido director general de Ordenación de la Seguridad Social. Él nos va a hablar de las políticas de inclusión en España, contexto, tendencias y desafíos. Les recuerdo a todos y a todas que después va a atender a las preguntas que queramos formularle. Cuando quieras. Gracias. Gracias, muchas gracias al Gobierno vasco y a Fernando, sobre todo, por contar conmigo para este evento. Yo soy, como decía antes Carlos, un knowledge broker, que no es tanto como campeón de políticas, pero es algo importante también. Alguien que en mi trabajo actual lo que hago es no evaluar políticas, no somos en el Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia, no hacemos este trabajo. Lo que hacemos es tratar de incorporar el debate sobre políticas públicas a la toma de decisiones, a veces frenética, cortoplacista, que hay en el gabinete. Es una unidad que nace en el seno de lo que era la Oficina de Prospectiva y Estrategia, que es una unidad que creó el presidente Sánchez en la legislatura pasada y que estuvo encargada de varios proyectos, digamos, de medio y largo plazo, que conoceréis como el España 2050 o Resilient EU, en los que se trataba de ofrecer un panorama de hacia dónde iba la sociedad, la economía, el país en el medio y largo plazo, con el fin de orientar las políticas públicas que hacemos en el corto. Esta unidad, en la nueva reconfiguración del Gabinete de la Presidencia, ahora es una Secretaría General que incorpora también la Unidad de Asuntos Europeos, que son los que acompañan, llevan la agenda, digamos, europea del presidente, y una pequeña parte que sigue haciendo estos trabajos de la Oficina de Prospectiva y Estrategia, que siguen mirando proyectos de largo plazo, y el Departamento de Políticas Públicas, donde estoy, lo que hacemos es tratar, como digo, de que esta reflexión sobre las políticas a largo plazo y las necesidades y los retos del país de medio y largo plazo permeen de alguna manera la acción del Gobierno en el corto. Es una tarea que suena muy bonita, luego en el día a día, como os podéis imaginar, es más ardua, por así decirlo, por usar un término políticamente correcto. En ese sentido, como digo, aunque venga de una unidad que se llame Departamento de Políticas Públicas, nosotros no hacemos evaluación, somos consumidores de políticas públicas y tratamos que este consumo de políticas públicas sea lo más informado posible con el objetivo de, como digo, de informar a los decisores en la toma de decisiones del corto plazo. Y en ese sentido yo creo que muchas de las reflexiones que han salido esta mañana sobre cómo los evaluadores pueden transmitir su conocimiento, esta idea del engagement con la comunidad de los policy makers que salía en la reflexión de esta mañana, yo creo que me sentía muy representado sobre esta distancia a veces que hay entre la evaluación como un ejercicio formal que cumple unos objetivos metodológicamente muy sólidos, pero que no acaban de permear en la acción política. Y a veces salía esta reflexión sobre cómo se puede institucionalizar este proceso de aprendizaje de la evaluación a la toma de decisiones de la política pública, y esto a veces, una reflexión un poco personal, es que a veces una sobreinstitucionalización puede ser hasta perniciosa, en el sentido de que a veces este mecanismo, digamos, de confianza, de generación de confianza, de diálogo, del que se hablaba, puede ser más fructífero a la hora de que las conclusiones que se sacan de los análisis de evaluación acaben siendo más
se acaben reflejando con más claridad en la toma de decisiones. Pero bueno, esto es una reflexión un poco general que irán saliendo. Venía hoy el encargo que tenía hoy era hablar un poco de las políticas de inclusión. Como habéis oído antes, yo estuve un tiempo en el gabinete del ministro Escrivá en el momento de la creación del ingreso mínimo vital. Después estuve un año y medio trabajando en la seguridad social cuando ya el ingreso mínimo vital estaba desplegado, pero sobre todo trabajando en la reforma de pensiones y en varias reformas encargadas con el Ministerio, también en el marco del plan de recuperación. Mi cometido hoy es dar una perspectiva no tanto concreta, genérica, que vosotros en la sala seguramente conoceréis muchos más detalles de estas políticas que seguramente yo en el corto plazo, sino dar una visión genérica de dónde estábamos, qué es lo que se ha hecho en términos de políticas de inclusión, sobre todo centradas en el despliegue de IMV y políticas laterales, y hacia dónde vamos y algunas reflexiones sobre lo que quedaría por hacer. Como digo, quiero dividir un poco la presentación en estos dos grandes bloques. Primero hablar de la transformación, la gran transformación, el gran cambio que ha supuesto la aparición del ingreso mínimo vital como política de referencia de protección de ingresos en el ámbito español. Es una política que ha, digamos, invadido, por así decirlo, el debate en las políticas de inclusión en los últimos años por muy buenos motivos, con muy razonables críticas y con muy razonables también elogios, y lo que quiero es poner un poco de perspectiva sobre lo que se ha conseguido y cómo ha cambiado el panorama general en términos de políticas de inclusión gracias a la adopción de esta política de carácter muy estructural. Yo creo que un mensaje que me gustaría transmitir es la naturaleza estructural de este cambio, ¿no? El punto de partida, aquí en la sala todos lo conocéis seguramente tan bien como yo, pero es importante recordar, teníamos un sistema de protección de ingresos en España manifiestamente mejorable, por decirlo suavemente, con un problema estructural de desigualdad y pobreza que no se corregía en las épocas alcistas del ciclo económico. Comparativamente salíamos muy mal en estos indicadores de distribución de ingresos y aunque por supuesto el disfuncional funcionamiento del mercado laboral estaba detrás de muchos de estos datos, también una parte importante tenía que ver con también un disfuncional sistema de protección de ingresos, último sistema de protección de ingresos en el caso español. Éramos una excepción en nuestro entorno europeo en no tener estos sistemas de rentas de último recurso que sí existían en otros sitios. Parte del problema, por así decirlo, venía del reparto competencial, donde las políticas sociales habían caído de las comunidades autónomas, y algunas comunidades autónomas, como esta en la que estamos, pues se tomó este trabajo, esta responsabilidad muy en serio y consiguió tener con todos los problemas y con todas las dificultades y críticas que seguro que aquí también en la sala podremos compartir, un sistema en el contexto español envidiable de protección de ingresos en torno a la RGI, otras comunidades autónomas con sistemas con una ambición similar, por así decirlo, pero una gran parte de comunidades autónomas con sistemas de rentas mínimas de ingresos pues muy débiles, con unas cuantías muy bajas y con una penetración muy débil en la población a la que deberían cubrir. Esto generaba desde el punto de vista del Estado el problema de una asimetría y un aumento de las desigualdades por culpa, digamos, de esta descentralización competencial. Las comunidades con más ingresos habían dedicado más recursos y habían hecho mejores políticas más ambiciosas para combatir el problema de la pobreza. Aquellas donde el problema de la pobreza era más acuciante y donde afectaba a más personas eran las que habían hecho más dejadez de abordar este problema, con lo cual, desde la perspectiva estatal, las brechas habían aumentado. Era esta reflexión, y esto no tengo que... Aquí también hay no solo expertos más expertos que yo, sino parte de esta comunidad epistémica de la que hablo aquí, empujando en la dirección de la adopción de una política como la del IMV, una iniciativa legislativa popular iniciada por los sindicatos también en el entorno del IMV, un debate sobre, digamos, en torno a los especialistas en cuestiones de inclusión sobre la necesidad de una política de esta naturaleza, y el Gobierno que inició la legislatura en 2020 tenía el compromiso
de adoptar esta política del ingreso mínimo vital básicamente con los principios con los cuales se adoptó el ingreso mínimo vital que acabamos observando. Esto era una política que se iba a desplegar progresivamente durante la legislatura, pero la llegada de la pandemia y la percepción de que una parte importante de la población se había quedado sin recursos de forma inesperada y que no sabíamos cómo iba a ser la recuperación, si iba a venir la recuperación pronto o tarde, una pandemia además que tenía unas consecuencias distributivas desigualitarias porque afectaba más a los trabajadores que no podían teletrabajar que a los que podían trabajar, en un país además de servicios donde las actividades expuestas a la comunicación interpersonal fueron muy afectadas por las restricciones sanitarias. Pues este empujón, la pandemia dio el empujón, digamos, político a la adopción prematura, por así decirlo, del ingreso mínimo vital en la primavera de 2020. La historia la conocéis bien y dio como resultado esta política apoyada de forma consensuada por todas las fuerzas políticas, y esto es importante remarcarlo en un contexto de polarización actual tan acuciante, con básicamente dos elementos. Uno, el que funcionaba como un mecanismo de protección de rentas hacia unos niveles de ingresos garantizados en función de lo que en la terminología del IMV se conoce como unidad de convivencia, o sea, una prestación, digamos, diferente a las prestaciones tradicionales a las que la Seguridad Social se hacía frente, porque tenía que evaluar la situación personal del receptor de la prestación a unos niveles de una complejidad mucho mayor a lo que estaba acostumbrado. Tenía que ver con quién vivía, dónde vivía, cuáles eran sus niveles de patrimonio, cuáles eran sus niveles de ingresos, y estos eran informaciones que no venían de la propia Seguridad Social, sino que venían de organismos exógenos a la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria o de las haciendas forales, del censo para computar las unidades de convivencia, y esto un grado todavía mayor de complejidad, una prestación, como digo, individualizada, y esto introducía desde el punto de vista de la gestión una complejidad desconocida para la Seguridad Social, y después diseñada como no solo una prestación, sino un conjunto de políticas ancladas a la existencia de esta prestación, y esto dando pie a la posibilidad de desplegar políticas pues, de inclusión de todos los ámbitos, en los ámbitos laboral, educativo, sanitario, a los receptores. Esto era un poco la filosofía que cubrió al IMV. Por supuesto, no os tengo que contaros los problemas enormes de gestión que supuso para la Seguridad Social en un contexto de pandemia desplegar una política con un potencial grupo de beneficiarios tan grande. Haré una reflexión porque ha salido esta discusión, sobre las evaluaciones ex ante. A pesar de las condiciones de confinamiento en las que se desplegó el IMV, hubo un análisis ex ante sobre los beneficiarios previsibles de la prestación en función de los datos disponibles, y la transparencia con la que el Ministerio transmitió esa información de potenciales beneficiarios, que yo creo que en el fondo fue una cosa también positiva desde el punto de vista, hemos dicho muchas veces, que transmitir un poco los objetivos de las políticas y luego para poder contrastar los efectos de estas políticas una vez que se observan y hacer una evaluación con más elementos de juicio es algo positivo. Muchas veces se vio como una espada de Damocles desde el punto de vista de la gestión. El Ministerio anunció que iban a ser 800.000 los hogares que iban a ser beneficiados de esta política, y durante mucho tiempo, no digo en el entorno de los expertos de política pública, pero en el entorno de la opinión pública, la única evaluación que se hacía del IMV era si llegábamos a los 800.000 o no llegábamos a los 800.000. Y no llegar a los 800.000 se leía como el fracaso del IMV, porque había una balsa de población que habíamos identificado como potencial receptora de la ayuda y que era necesaria para recibir ayuda, que no estaba recibiendo el IMV. Luego, si queréis, hablamos de los problemas de non-take-up que estaban detrás de digamos, de los números bajos de receptores de la prestación respecto a este análisis ex ante que se hizo, sobre las debilidades y bondades de este análisis ex ante, pero que por poner encima de la mesa también un poco la complejidad y la dificultad política con la que enfrentan los decisores
esta transparencia que les exigimos, por ejemplo, a la hora de plasmar cuáles son sus expectativas de lo que va a cumplir una política. Uno lanza un mensaje de que aspira a conseguir 800.000 y la comunidad científica en torno a la política puede estar evaluando, intentando indagar, y como se hizo durante el IMV, qué es lo que estaba pasando, pero no llegar a los 800.000, pero ahí fuera también hay otro mundo que usa esa cifra para desacreditar o deslegitimar esa política. Y eso el decisor político, la siguiente vuelta, lo va a tener en cuenta y va a entrar en su función de utilidad, decir o no decir cuál es Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar digamos, el entorno complejo en el que operan los decisores políticos. Esto es el IMV hoy, tomando los datos de la última nómina publicados por el INS. Hay 805.000 hogares que reciben esta prestación en sus diferentes variantes. 2/3 de los titulares, porque como decía, es una prestación que va a los hogares, son mujeres. En torno a 1/6 son hogares monoparentales. Esos hogares engloban a 1.800.000 personas, de los cuales el 40% son menores. Y este IMV, como sabéis, pues se calcula como la corrección de la brecha entre la renta mínima garantizada, que corresponde por unidad de convivencia, y los ingresos estimados de ese hogar. Pues la cuantía media mensual ahora es de 489 euros. Esto está corregido a la baja porque incluye los perceptores de la prestación de infancia, que tienen cuantías menores, como sabéis. Cuando miramos estas cifras, a lo mejor me gustaba recordar un poco estos grandes números, porque cuando mirábamos hace 4 o 5 años que no teníamos nada parecido a esto es una cosa que ha cambiado estructuralmente las políticas. La relación, por así decirlo, de las administraciones con la población vulnerable. Podemos criticar que no esté llegando a muchos sitios, que debería llegar a más, que funciona de forma poco ágil, que está demasiado poco hibridada con las prestaciones, con las políticas autonómicas, y desde luego en esto se ha trabajado y se va a tener que seguir trabajando, pero yo creo que estas cifras son cifras de una prestación que está teniendo un impacto, tiene que tener un impacto estructural muy considerable. Un elemento también en el ámbito, sobre todo al traer esta discusión del despliegue del IMV a las políticas, a la evaluación de políticas, es que, como sabéis, también el IMV se aprovechó del despliegue del plan de recuperación para, iniciar esta idea de que el IMV no fuera solo una prestación monetaria de sustitución de renta, sino que fuera una herramienta para la inclusión en diferentes ámbitos: laboral, educativo, social, etcétera, sanitario. Entonces, con los fondos del plan de recuperación, lo que la Secretaría General de Inclusión hizo fue desplegar una treintena de proyectos itinerarios de inclusión, con colaboración de las comunidades autónomas, de entidades locales y de entidades del tercer sector, 34 proyectos en todo el Estado, en los que se trataba, con un diseño aleatorizado, usando esta metodología de los Randomized Control Trials, usando diferentes estrategias para ver cuánto impacto tenían pues, las intervenciones en términos de tutorías para los niños con problemas educativos, el monitoreaje a la hora de inserción laboral, cómo ayudaba, por ejemplo, la corrección del problema de non-take-up, la provisión de información a través de diferentes canales, etcétera. Y esto, a los interesados, os animo a consultar el informe que lo que llamaron en la Secretaría General de Inclusión el IMV Policy Lab, los resultados del despliegue de todas estas experimentos de intervención de política pública, con la idea de que esta discusión sobre qué funciona y qué no funciona pues tenga más elementos y más evidencia sólida sobre la que construirse. Por supuesto, esto no es una última palabra, esto también es una reflexión también que yo siempre transmito o intento transmitir a los decisores políticos. Estas evidencias no son, que a veces se presentan como
la varita mágica a la hora de repartir recursos o decidir estrategias, han de ser, yo creo, interpretadas más bien como evidencias que, con el mayor rigor científico que seamos capaces de conocer, acumulan el saber sobre lo que funciona y no funciona, y que determinado el impacto contextual, el impacto de los factores contextuales pues va a seguir jugando un papel. Lo que quiero decir con esto es que a veces pensamos que con un estudio de este tipo vamos a encontrar la forma óptima de desplegar una política, y lo que mejor podemos hacer con este tipo de estudios es que los futuros decisores estén más informados sobre qué direcciones, qué cuestiones, cuándo encaja una política y cuándo otra. Aspiraciones a lo mejor menos sexys, por así decirlo, desde el punto de vista del decisor político, pero más interesantes desde el punto de vista de la política pública. Algunas lecciones, como digo, aquellos que estéis interesados podéis consultar los documentos que ha publicado la Secretaría General de Inclusión, pero algunas conclusiones interesantes que salen de este análisis es, por ejemplo, el gran impacto que tiene por la atención muy personalizada de los receptores, el impacto más mediocre que tiene solo la mera difusión de información a los receptores del IMV, la importancia de la priorización de la inversión. Y esto, aunque puedan parecer cosas, digamos, evidentes para muchos de vosotros que trabajáis en este ámbito, yo creo que la virtud también de este enfoque es saberlo, darle, digamos, los números y las magnitudes que podemos esperar que estas intervenciones tienen al desplegar política pública, y el rigor que da el haberlas ejecutado a través de esta metodología de la aleatorización de los tratamientos. También quería hablar un poco de digamos, la estrategia, por así decirlo, de inclusión social más allá de las rentas mínimas. Es verdad, una parte importante es tratar de considerar el IMV como referencia en todo el abanico de políticas no contributivas, y esto se ha ido avanzando. Recientemente hay un Real Decreto que tiene que ser convalidado en el Parlamento en las próximas semanas sobre los subsidios del desempleo, que incluye, por ejemplo, la pasarela de transición de aquellas personas que extinguen el subsidio del desempleo para que transiten al IMV, y es una evidencia más otra pieza más de construir el IMV como el encaje, digamos, de todo este modelo de prestaciones no contributivas. La estrategia o las diferentes políticas adoptadas en el ámbito del mercado de trabajo, que tienen un componente de lucha contra la desigualdad muy importante, por supuesto la subida de las sucesivas subidas de los salarios mínimos, pero no solo. La lucha contra la temporalidad a través de la reforma del mercado de trabajo, una política que está siendo permanentemente evaluada y de la que seguimos aprendiendo sus efectos y que tendremos que seguir aprendiendo sus efectos. Una política que durante la pandemia tuvo un impacto conocido por todos y muy importante, y con la que pudimos también evaluar de la mano de la OCDE, que son las políticas que en España no se habían desplegado hasta la fecha de protección, los ERTEs, la protección temporal al empleo, que era la forma natural con la que los países de nuestro entorno enfrentaban shocks económicos en el pasado, mientras que nosotros recurríamos a los despidos y a unas recuperaciones del empleo mucho más lentas. En esta crisis económica los ERTEs se desplegaron por primera vez con la magnitud con la que se desplegaban en otros países de nuestro entorno, y tuvieron unos resultados en términos no solo de recuperación, de protección del empleo y de recuperación del empleo, sino también en términos de protección de rentas, particularmente a los hogares de menos ingresos, muy considerable. Por ejemplo, me gusta traer este dato, por ejemplo, sobre la edad de los receptores de ERTEs durante la pandemia, que se focalizó, aunque fue enormemente transversal, siendo una política de naturaleza contributiva, protegía especialmente, una política que protegió más, si cabe, a los trabajadores más jóvenes. Junto a esto, pues también, por ejemplo, las nuevas políticas, también me gusta señalar un poco por venderos mi
mi película, el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, que tiene un impacto directo también, como sabéis, para las cuantías del ingreso mínimo vital. En el segundo bloque de la reforma de pensiones, en las que se desplegaban las medidas de refuerzo de ingresos, se estableció un mecanismo de revalorización de las pensiones mínimas para que por encima del coste de la vida las pensiones mínimas no contributivas y contributivas crecieran hasta alcanzar unos umbrales referenciados a la renta, al 60% de la renta mediana y al 75% de la renta mediana del hogar unipersonal para el caso de las no contributivas. Esto hace que, estos son datos, proyecciones que se hicieron en 2023, las previsibles subidas, las sendas de crecimiento de las pensiones mínimas, en este caso de la mínima contributiva con cónyuge a cargo, para cubrir el gap que existía con el umbral de la pobreza de un hogar de 2 adultos. En 2027, si se sigue esta política de revalorizaciones de las pensiones mínimas, en el 2027 una pensión mínima no, contributiva con cónyuge a cargo y aquellas asimilables por el tipo de hogar tendrían unos ingresos que les garantizarían estar por encima del umbral de la pobreza. Como consecuencia de todas estas políticas, de cambios de fuerza, de vientos de cola que no tienen nada que ver con la acción del Gobierno, con cambios demográficos, etcétera, una de las cosas que a mí sí me gusta llamar la atención es que desde el punto de vista de la distribución de ingresos, pues que España en estos últimos años es verdad que partíamos de una situación muy mala y era fácil mejorar, pero cuando uno compara con los países de nuestro entorno, pues tenemos, cuando miramos la encuesta de condiciones de vida, vemos que por primera vez estamos en la dirección, por lo menos reduciendo nuestras desigualdades. Somos el cuarto país, de acuerdo a estos datos, que más ha reducido el Gini en este periodo entre 2017 y 2023, que como sabéis son con las rentas de 2022, y esto en un contexto donde tuvimos pues, una pandemia que, como decía antes, previsiblemente iba a tener consecuencias desigualitarias, es decir, iba a afectar más a los trabajadores de menos ingresos y menos a los trabajadores de más ingresos, con lo cual era previsible que la desigualdad aumentara. Y hemos también tenido una guerra en Europa que con un fuerte impacto inflacionista que también tenía consecuencias desigualitarias. Y a pesar de estos shocks, pues la desigualdad por primera vez en este periodo la estamos corrigiendo en la buena dirección y más que otros países de nuestro entorno. Como digo, será juicio de los evaluadores en qué medida estas políticas son responsables y qué proporción de la culpa la tienen estas políticas y qué proporción la tienen cambios que, a lo mejor, vientos de cola, como digo, del cambio demográfico, el mayor tensionamiento del mercado de trabajo producido por el estrechamiento de las cortes en edad de trabajar, que ya empezamos a ver, pero son cambios que yo creo que merecen ser, si no celebrados, por lo menos reconocidos. Estamos en un congreso que quiere poner el foco en las políticas de evaluación y aquí lo que querría es también compartir con vosotros algunas reflexiones que seguro que conocéis, pero que desde el punto de vista del decisor político a lo mejor no siempre son tan evidentes y ya se han dicho aquí algunas de ellas. Es importante que las políticas se diseñen con la idea de que vayan a ser evaluadas y esto tiene implicaciones en muchos ámbitos, pero esto yo creo que también, es decir, la evaluación de la política empieza con el primer diseño de esa política. Y esto no solo tiene que ver con que en la propia ley se incorpore una evaluación, tiene que ver con cómo el diseño va a permitir la existencia de información, de datos, de parámetros que permitan evaluar esa propia política pública. La política también debería tener, digamos, palancas que permitan recalibrarla para obedecer a los mandatos, a las lecciones que obtenemos de estas evaluaciones. Y esto a veces no es fácil. Cuando diseñamos una ley de una forma muy genérica y con unos impactos demasiado burdos, por así decirlo, nos quedamos sin luego palancas para recalibrarla y obedecer los mandatos que la propia ley, que la evaluación nos dice. En el IMV, por ejemplo, para también daros esta visión desde el ámbito, digamos, más del decisor político, el hecho de que fuera reformada muchísimas veces con el objetivo de corregir algunos de los problemas que se habían identificado para corregir el problema del non-take-up, por ejemplo, o para facilitar la conversión de perceptores de rentas autonómicas al IMV,
para cuestiones que se iban viendo en una prestación que por su naturaleza compleja era imposible conocer todos los detalles, las implicaciones de su puesta en marcha cuando se diseñó la ley, pues el hecho de que se reformara el IMV cada 2 o 3 meses, en algunos ámbitos se percibía como que era una prestación pues, hecha mal desde el principio, porque si la estás arreglando cada 2 o 3 meses significa que no lo habías pensado muy bien o que estás poniendo parches en una prestación que está haciendo agua por todos los sitios, ¿no? Y esto no es así. Deberíamos celebrar el hecho de que el decisor político pueda estar aprendiendo del despliegue de una política y volviendo y corrigiendo las deficiencias que se detectan. Pero que hay un coste político asociado a ello, hay que reconocerlo y hay que ver cómo podríamos minimizarlo. Y por eso decía que exige un cierto compromiso con la adaptabilidad de la prestación. Y en esto también la evaluación es clave. También yo creo, en cierto sentido, para legitimar la política pública primero entre vosotros, entre los que conocéis, entre los que la practicáis, conocéis sus implicaciones y las evaluáis. Y esto, aunque a veces os parezca que en el ámbito político lo que opinen los expertos y las evaluaciones sea irrelevante, en la realidad no lo es. El peso, digamos, de la comunidad científica, por así decirlo, en torno a una política a la hora de valorar argumentos en pros y en contras de decisiones, no digo que sean, seguramente a vosotros os gustaría que fuera mucho mayor del que es, pero es mucho mayor del que le gustaría a mucha gente que está en el otro lado. Algunos retos de la consolidación de esta política pública. Pues yo creo que es evidente, no voy a hablar aquí mucho, si queréis luego en el debate entramos sobre... yo ya es un ámbito que no sé si por suerte o por desgracia me toca menos, pero el ámbito de la vivienda yo creo que es una de las cuestiones, no solo en este país, sino en todas las rentas bajas, cómo lidian con este problema y cómo la prestación podría adaptarse a esta necesidad que digamos, la comunidad que recibe esta política ahora está sufriendo. Tenemos que seguir trabajando en reforzar esta infraestructura institucional que antes hablabais, que no solo en términos de recursos, de personal, de que las administraciones tengan el tipo de perfiles que necesitan las prestaciones, no las prestaciones se diseñen en función de los perfiles de las administraciones. Esto es un cambio importante que también con la inercia y con lo rígidas que a veces son las administraciones públicas es un problema. Estamos diseñando políticas que queremos que sean muy ágiles, muy rápidas, que cambien los destinatarios. Estamos en un mundo muy cambiante donde antes ya no necesitamos ciertos tipos de políticas y necesitamos otras. Y esto exige pues, unos perfiles diferentes en la administración y a veces la administración no es tan ágil a la hora de proveer estos perfiles. Como decía antes, el anclaje con las rentas mínimas autonómicas sigue siendo un reto. Antes hablaba con Carlos que seguramente si alguien se pone a estudiar el IMV ahora y cómo está encardinado con las rentas mínimas autonómicas, pues ve infinidad de debilidades y de potenciales mejoras y de problemas irresolubles. Pero si echamos la mirada atrás y nos ponemos en 2019 y vemos cómo la llegada del IMV iba a cambiar, cómo iban a estar diseñadas las políticas de protección de rentas a nivel autonómico, pues se ha logrado un gran camino y yo creo que la evaluación, teniendo en cuenta la complejidad de este problema y la dimensión política de él, no ha sido menor. Y la última reflexión también es una reflexión casi un poco más personal sobre la sostenibilidad de esta política. Como decía, esta política nacía con la idea de ser una política estructural, no de corregir los niveles no de mitigar la reducción de ingresos de cierta población durante la pandemia, sino de que fuera un elemento estructural de la protección de rentas de aquí para siempre en el país. Y para esto tenemos que saber cuánto es la sostenibilidad, la legitimación social de esta política. Y esto, Italia casi al mismo tiempo empezó a desplegar una política en algunos parámetros muy parecida a la del IMV, la renta de ciudadanía italiana. Era una renta también sustitutiva de rentas que tomaba en consideración la dimensión del hogar, pero que ha sido una política que al final ha sido desmantelada,
no diré en su totalidad, pero sí en su esencia con el último gobierno, y más allá de por la dinámica concreta de este gobierno o el anterior, una política que fue cuestionada y legitimada y deslegitimada desde el inicio. Yo creo que es interesante saber qué es lo que funcionó mal allí y qué es lo que está funcionando aquí, o qué cosas también están funcionando mal aquí que podamos aprender del funcionamiento mal de allí. Yo creo que un elemento central también ha sido que a veces se culpa a la rigidez con la cual la Seguridad Social ha desplegado, ha implementado esta política, y yo creo que es una crítica legítima y aceptable, pero también la legitimidad social con la que la sociedad ha percibido esta política la ha hecho menos vulnerable a muchas de las críticas que se hicieron de la renta de ciudadanía en Italia. Yo creo que también esto es un elemento que a lo mejor es importante valorar. Querría hablar, aunque me he pasado de tiempo, puedo muy poco, de hablar de la dimensión europea, porque esta cuestión también me parece importante, en qué medida durante este periodo, no voy a decir solo por la acción de este gobierno, sino por el cambio en el paradigma, digamos, de los decisores, tanto en las instituciones, en los organismos internacionales, en la OCDE, pero también en la Unión Europea, sobre cómo el hecho de estas políticas de protección de renta y la lectura que se hace de ellas sobre lo que implican en términos de sostenibilidad social, de un modelo social, sostenibilidad política, sostenibilidad económica, etcétera, pues están permeando, digamos, el debate sobre cómo se interpreta el gasto en este tipo de políticas. Y algo en lo que este gobierno ha invertido es en tratar de considerar la inversión social, como lo hemos llamado, sobre todo en la presidencia española del Consejo del último semestre del año pasado, tratar que la inversión social sea considerada, tenga un estatus diferenciado a la hora de evaluar las partidas de gasto de un gobierno y que sea protegido en el futuro en el marco de gobernanza fiscal. Por supuesto, nos hubiese gustado mucho más cosas, pero en el marco, en las reglas fiscales, pues hay algo, y en el contexto, digamos, en el marco de gobernanza que se ha establecido, pues hay elementos que reconocen a esta inversión social pues un papel en la sostenibilidad de las cuentas públicas, por ejemplo, en el largo plazo, que las hacen, digamos, las deberían hacer merecedoras de un estatus especial a la hora de ser consideradas en este análisis de sostenibilidad fiscal. Y estos serán un poco mis principales mensajes. Necesitamos, en el futuro, seguramente tendremos que tener, no solo con el IMV, sino con el conjunto de políticas de inclusión, una mayor agilidad hacia quiénes son los beneficiarios. Yo, una preocupación que tengo es que seguramente estamos yendo hacia un mercado de trabajo, como digo, más tensionado, donde los problemas de desempleo estructural pues van a ser de forma natural reducidos por esta mayor competencia por empleos, por competencia por trabajadores más que por empleos a la que vamos abocados casi por razones demográficas, y seguramente esto implica que las políticas que tengamos que hacer en el ámbito de inclusión tengan que ser reformuladas en términos de garantías de rentas durante el ciclo vital, que no haya trampas de pobreza en el mercado laboral, y no solo la inclusión laboral, que cada vez afortunadamente va siendo un problema un poco menor. No voy a decir que haya desaparecido ni vaya a desaparecer, pero que a lo mejor tenemos que ampliar un poco más el foco. Asegurar la financiación de las políticas sociales en un contexto económico y político también complejo, y por esto también cómo el marco de gobernanza fiscal también las interpreta es importante, y para todo esto la evaluación es más un activo que un pasivo para todo esto, aunque como os he puesto ejemplos durante la presentación de cómo el uso de la evaluación o la exposición o la transparencia a la hora de publicitar los resultados de la evaluación pueden ser percibidos como nocivos para el decisor político y puede tener incentivos para contenerlos o para limitarlos, en el fondo, en el largo plazo, si uno tiene compromiso con este tipo de políticas, la evaluación yo creo que siempre es un activo y no un pasivo. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. ¿Me quedo aquí?